contamos que el presidente Orsi, ordenó implementar mecanismos con niveles de seguridad superior en los próximos 120 días para organismos del Estado, para el acceso a sus sistemas y servicios por parte de sus funcionarios, personal contratado y proveedores. Y vamos a conversar sobre este tema con la experta en ciberseguridad, Marcela Mercapides. Bienvenida, Marcela, y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Hola Marcela, ¿cómo andas? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito, a ver, esta orden de implementar mecanismos con niveles de seguridad superior para organismos del Estado y todo lo que tiene que ver con el acceso a los sistemas y servicios. ¿Qué es lo que está atrás de estas medidas implementadas y qué tan útiles pueden ser para evitar, eventuales ataques cibernéticos y hackeos? Bueno, primero que nada, decirles que desde la industria celebramos que este decreto haya sido puesto sobre la mesa, más que nada porque va a traccionar que se endurezcan las medidas de protección. Uruguay, como todo el resto del mundo, viene siendo víctima de lo que son los ciberataques, que tienen que ver con cuando se afecta la seguridad de lo que nosotros llamamos activos digitales, que no deja de ser aquellos servicios o productos que nosotros consumimos, vendemos o compramos en lo que nosotros llamamos Internet o lo que sería el espacio digital. Hay una economía digital ahí que cada vez es más pujante. Uruguay en ese sentido también el Estado ha hecho un gran esfuerzo en digitalizar un conjunto de operaciones en lo que tiene que ver con trámites públicos y demás. Y frente al escenario de que se han endurecido todo lo que tiene que ver, o mejor dicho, se han incrementado todo lo que son los ataques o los ciberataques, de hecho el Estado ha recibido algunos durante el año, se elaboró o se generó un decreto donde en particular va a trabajar sobre lo que nosotros llamamos uno de los vectores principales por donde inician una serie de problemas o de ciberataques o de ciberincidentes, que tiene que ver con trabajar sobre los mecanismos de autenticación o sobre cómo se tratan las credenciales, que son usualmente lo que la gente conoce como el usuario del password en un montón de sistemas. Ahí va. Lo que el decreto dice básicamente es que va a trabajar sobre lo que son las credenciales en los entornos públicos, tratando de que sean más seguras. Básicamente eso es como el resumen para que lo entienda el público general. Totalmente. Y me pongo a pensar, Uruguay, ¿cómo queda con esto en comparación con otros países, ¿no? Que puedan ser comparables en cuanto a desarrollo y este tipo de temas? ¿Equiparamos un poquito la seguridad o estamos un poquito por debajo en la misma? Bueno, es bastante asimétrico. Si comparamos el mundo, tenemos países desarrollados, países subdesarrollados. Por eso. Entonces es como depende con quién nos comparemos. Si hablamos en términos de Latinoamérica, Uruguay tiene, en algún punto, está más desarrollado, tiene mejor infraestructura en términos de seguridad, pero también es cierto que tiene mayor riesgo, porque como comentaba, Uruguay tiene un nivel de penetración a nivel digital muy amplio, que es muy bueno en un montón de sentidos, pero que también nos expone mucho más que, por ejemplo, todos aquellos que hacen los trámites a papel. Si nosotros tenemos trámites en línea y es accesible para toda la sociedad y por ahí nos hace las cosas más sencillas o ahorra tiempos o costos, a la vez también nos termina exponiendo más. Entonces, ahí hay como una especie de tensión entre nosotros tenemos un nivel de digitalización más alto, muchas veces, que el resto de Latinoamérica. También tenemos, digamos, eso que es bueno, tiene asociado el tema de que, bueno, también estamos más expuestos, tenemos mayor nivel de riesgo y es necesario para nosotros desarrollar estrategias para protegernos también, que están a veces en un nivel de madurez un poco mayor que algunos otros países de Latinoamérica, pero que en función del riesgo están bien son necesarios, por ejemplo. Pero con respecto al resto de Latinoamérica estamos en una buena posición. Marcela, ¿estos procesos se van llevando en paralelo a que se van implementando los diferentes sistemas informáticos, o de alguna manera se va aprendiendo en el camino y se aprende a atacar a medida que uno es atacado? O a defenderse, perdón, a medida que uno es atacado. Bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad
hay sistemas que tenemos que vienen desde hace tiempo, que a veces no tienen incorporada la seguridad, que nosotros llamamos seguridad por diseño, y en ese caso toca entender cuál es el riesgo y desarrollar una estrategia de protección para lo que hoy ya tenemos desarrollado, o ya tenemos diseñado, o ya tenemos como servicio. Hay sí estrategias que nos permiten empezar a pensar en, bueno, de aquí en adelante que cada una de las cosas que hagamos ya tengan incorporado lo que nosotros llamamos eso, seguridad por diseño. Y es cuando pensemos en algo nuevo, ya pensemos en cómo hacerlo seguro. Y uno... Con respecto... Sí. Perdón, pensé que habías terminado, disculpa. No, con respecto a lo del aprendizaje, sí hay un componente que se va aprendiendo, pero hay un conjunto de buenas prácticas que ya son conocidas, que ya son, digamos, impulsadas por toda la industria, y en particular, por ejemplo, AGESIC hace no mucho tiempo lanzó una nueva versión del marco de ciberseguridad que da un conjunto de buenas prácticas donde indica cuál es el rumbo y cuáles son los controles de seguridad que deberíamos aplicar. ¿Y son previsibles estos comportamientos delictivos, Marcela? O cuando te hablo de previsibles te estoy hablando en lo que tiene que ver a nivel del diseño de lo que es la ciberseguridad, porque viste que a veces para saber robar tenés que tener un poquito de cabeza de chorro también, ¿no? Y a veces no la tenemos naturalmente. Se busca asesoramiento por fuera. ¿Cómo se trabaja en esto? Bueno, en general sí existen formas. En la mayoría de los casos, no te digo que en el 100%, pero en la mayoría de los casos son técnicas y tácticas que son conocidas. En general, lo que es la industria de ciberseguridad se dedica a estar todo el tiempo aprendiéndolas y a diseñar mecanismos de protección que permitan contener este tipo de ataques. Es una carrera entre quienes, digamos, diseñan cómo perpetrar este tipo de ataques o este tipo de actos delictivos contra los diferentes activos digitales que tenemos, y la industria de ciberseguridad, que está todo el tiempo tratando de diseñar los mecanismos de protección. Bien. Pero sí, contestando a tu pregunta, probablemente para la mayoría de las organizaciones sea necesario contar con ciertos perfiles especializados en esto, porque es cierto que hay gente especializada en esto. Marcela, con respecto a este decreto que firmó el presidente hace poquitos días, el viernes se dio a conocer esto, lo que se sabe hasta ahora indica que se tienen que adoptar estos sistemas de autenticación multifactor en un plazo máximo de 120 días y que la medida va a ser para funcionarios, contratados y proveedores, porque hay oyentes que están preguntando si esto también tiene que ver con el ingreso que cualquiera haga a, no sé, a el BPS, vamos a poner un ejemplo, o DGI, por ejemplo. ¿Esto tiene que ver con lo que son el resto de los usuarios o no? En realidad, lo que el decreto estipula, hay que ver cómo se instrumenta, ¿no? Porque todo decreto tiene una expresión y después hay una instrumentación de esto a nivel de cada una de las organizaciones. Pero sí, lo que el decreto dice es que tienen un plazo de 120 días para activar lo que se llama un sistema de autenticación multifactor, que no es otra cosa que verificar la identidad de una persona por más de un mecanismo, lo cual de alguna manera hace que sea más seguro esa credencial o ese usuario y contraseña que usualmente ponemos. De todas maneras ya está lo del usuario el ID Uruguay, ¿no? Que eso también te pide distintos niveles de autenticación de la identidad cuando tenés que entrar a los portales del Estado para hacer distintos trámites, ¿no? Y de hecho en la página web de ID Uruguay ustedes van a ver que aparece ya una leyenda que dice que en breve se va a hacer obligatorio el tema de contar con más de un mecanismo de autenticación, es decir, con una autenticación multifactor, mejor dicho. Ahí va. Para evacuar dudas, porque están preguntando a ver si va a cambiar, hay que ver cómo se implementa esto, ¿no? Hay que ver cómo se baja a tierra, digamos. Cómo lo implementa cada organismo. Esa es una primera acción con lo que es ID Uruguay, que entiendo que ya está en curso por la leyenda que dice justamente el sistema. El resto de los organismos públicos y el resto de los sistemas tendrán que ir viendo cómo lo instrumentan y también cómo lo exigen para el resto de los, por ejemplo, de los proveedores, que nosotros somos también proveedores del Estado, cómo eso se articula. Estas iniciativas van a ser parejas para todos los organismos del Estado, porque convengamos, Marcela, que hay oficinas y organismos más sensibles que otros
en lo que tiene que ver con la información que manejan. Por lo pronto dice los organismos del Estado, ¿no? Hay que ver también eso, si rige para todos con los mismos plazos, quizás, o no. Como el decreto es bastante nuevo, en realidad no hace una discriminación de priorización por riesgo, que es lo que ustedes mencionan. Bien. Pero sí también es cierto que establece, bueno, criterios para reportarle a GESIC y bueno, supongo yo que a través de GESIC será cómo se priorizan esos organismos. De todas maneras, tiene un plazo bien definido, que son 120 días, inclusive para el acceso remoto son 30 días, o sea, es bastante exigente y va a poner a trabajar nos va a poner a trabajar a todos. Sí, total. Pero lo celebramos porque es algo que nos va a permitir estar más seguros también. Sí, es necesario. Y también, por lo pronto, en la información que se dio, AGESIC dice también que va a estar asesorando instituciones, va a hacer auditorías y va a controlar el cumplimiento de estas nuevas obligaciones, y señala también que podrá conceder prórrogas excepcionales de hasta 120 días adicionales en casos justificados, ¿no? Pero después, por regla, son los 120 días estipulados en un principio, ¿no? Exacto, lo que dice el decreto son 120 días, AGESIC es la institución responsable de asesorar y también de auditar a los diferentes organismos y con la cual cada uno de los organismos públicos va a interactuar y como dice bien el decreto, también habrán algunos casos o algunas excepciones que serán trabajadas con ellos de forma pertinente. Lo que sí probablemente ponga a todo el Estado a trabajar en esto, lo cual es muy positivo. En aquellos casos que sea relativamente fácil de resolver, probablemente se resuelva en el plazo correspondiente, y en aquello que lleve un poquito más de esfuerzo o haya que cambiar algún sistema, por ahí lleva un poco más, pero siempre que se empiece a trabajar, siempre también es una buena noticia. Perfecto. Muy bien. Marcela, te agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, les vuelvo a saludar a toda la audiencia, así que bueno, muchas gracias. Un placer. Era la experta en ciberseguridad Marcela Mercapides, que pasaba por aquí por Viva la Tarde.